ustedes cuando necesiten verla nuevamente. Bueno, ahora sí. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro CIPAD. Yo entiendo. Bueno, primero que todo, ¿me confirman por favor si me escuchan bien? Sí, profe, sí, le escuchamos bien. Listo, Sí, ya muchas señora. gracias. Vale, gracias. Listo. Voy a compartir pantalla. Porfa, les encargo, hijas e hijos, por favor, les encargo los micrófonos, ¿vale? Para que no tengamos interferencia. Bueno, antes de iniciar nuestro segundo CIPAD, les quiero hacer unas aclaraciones respecto a los encuentros. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, son estudiantes de primera matrícula y se han encontrado con que hay muchos encuentros con los tutores, ¿sí? No se preocupen. Si tienen dudas, pueden preguntar. Hay unos encuentros que son solamente la tutora Lina y los estudiantes de la tutora Lina. Esos son los IPAs que yo les comparto a ustedes, ¿sí? Los enlaces, esos son los IPAs que yo comparto con ustedes. Hay unos encuentros, estos encuentros no tienen una puntuación en el curso, ¿listo? Los encuentros que tienen conmigo no tienen una puntuación en el curso. Hay unos encuentros que se llaman CIPAs de primera matrícula, lo que les aparece a ustedes como B-Learning en la plataforma. Estos encuentros sí tienen una puntuación en el curso. Son 3 encuentros durante todo el periodo académico. El primer y segundo encuentro tienen un total de 15 puntos cada uno, para un total de 30 puntos. Y el último encuentro tiene 20 puntos, para un total de 50 puntos. ¿Qué pasa con esto? Cuando finalizamos el curso, ¿sí? Esos 50 puntos se suman a la nota definitiva en el 75%. Me explico. En la tarea 1, que es la que estamos desarrollando, tarea 2 y tarea 3. Supongamos que alguien sacó 90 puntos, ¿sí? Y la tarea tenía una nota máxima de 150 puntos. Entonces, esos 50 puntos, al finalizar el periodo, se suman. Esos 50 puntos quiere decir que la tarea no te queda en 90 puntos, sino en 140 puntos. Eso te sube a la nota. Bueno, por eso es tan importante que ustedes participen en esos encuentros, porque estos encuentros, primero, tienen puntuación. Segundo, estos encuentros son a nivel zonal. Entonces, las personas que están en la zona sur van a recibir el día 15, tenemos el primer encuentro CIPAS. El día 15 nos vamos a encontrar. Yo estoy en la zona sur, entonces yo también voy a estar ahí. No voy a dirigir el encuentro, lo dirigen otros profes, en este caso creo que son los profes de Neiva, pero esa participación les genera a ustedes una puntuación. Bueno, esos encuentros, como son a nivel zonal, ustedes se van a encontrar con otros tutores que son todos de la zona sur, por ejemplo, de la zona Caribe, de la zona Boyacá, por ejemplo, y todos los estudiantes que están en esa zona, no solamente los que ven clase con ustedes, sino estudiantes que están con otros tutores. Bueno, entonces ahí las salas son muy grandes porque son, por ejemplo, en la zona sur tenemos cerca de 2.000 estudiantes, entonces hay muchos estudiantes. Esos son los dos tipos de CIPAs que encontramos. En el curso Pensamiento Lógico Matemático también utilizamos las webconferencias. Las webconferencias son dirigidas por una directora del curso. En esas webconferencias vamos a tener la posibilidad de recibir toda la información de forma teórica. Bueno, entonces ahí vamos a ver toda la parte teórica, cuáles son los métodos, para qué se utilizan, ¿sí? Esas son las webconferencias. Las webconferencias tampoco tienen puntuación y esas webconferencias se realizan a nivel nacional. Entonces ustedes pueden encontrar estudiantes que están en el sur de Colombia. Entonces, por ejemplo, pueden encontrar estudiantes que están en La Plata, en el Huila, pero también en ese mismo espacio de webconferencia vas a tener compañeros que están en Corozal, que están en Medellín, ¿sí? Porque esos encuentros son a nivel nacional. ¿Listo? Y tenemos una herramienta de apoyo en el curso que se llama Tutor en Línea, ¿sí? Son los martes de 9 a 12 y los jueves de 4 a 7.
Yo les comparto siempre también el enlace para que las personas que tengan disponibilidad en esos espacios puedan ingresar. ¿Qué son esos espacios? Son unas salas virtuales donde ustedes ingresan y vamos a estar ahí varios tutores y ustedes pueden preguntar. Profe, es que estoy realizando el punto 3 y tengo una duda en tal parte. ¿Sí? Ejercicios puntuales que están desarrollando ustedes y la duda que tengan. Entonces, el tutor que está encargado va a resolver específicamente esa duda. Bueno, esos son los 4 espacios con los que cuenta el curso Pensamiento Lógico Matemático. Más adelante ustedes se van a dar cuenta que hay cursos donde ya no se realizan CIPAs. Por ejemplo, el CIPA B-Learning, perdón, el CIPA de primera matrícula, que es el antiguo B-Learning que les aparece a ustedes en la plataforma, no se utiliza a partir del segundo periodo en adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto solamente se utiliza para cursos de primera matrícula. Bueno, no todos los cursos tienen B-Learning, es decir, que no todos los cursos van a poder acceder ustedes a esa puntuación por participar, ¿ok? No todos los cursos tienen tutor en línea, ¿sí? Entonces aprovechemos estos espacios. Em, y adicionalmente, también como un apoyo extra, también tenemos a una monitora, ¿sí? La monitora Dayana, ella es Dayana Michelle, ella se encuentra en Cali y ella también realiza unos encuentros. Estos encuentros tampoco tienen puntuación, pero son unos encuentros extremadamente nutritivos porque la monitora tiene muchas herramientas, tiene bastantes mm, aplicaciones para el desarrollo de todos los ejercicios del curso. Bueno, entonces yo sé que suenan muchas cosas, sé que suenan a muchos encuentros, pero si tienen dudas, pregúntenme, no hay ningún problema. Yo les puedo aclarar las dudas de los encuentros. Y importante, importante, tratemos de participar. Van a encontrar encuentros donde sean muy parecidas las explicaciones, por ejemplo, webconferencias y los CIPAs de primera matrícula, porque de eso se trata, de hacer explicación del tema para que ustedes no solamente desarrollen los ejercicios, sino para que también comprendamos de qué es el tema. Bueno, y importante, pues si ustedes ven que se les cruza de pronto con otras materias, con otros cursos, tengan presente cuáles son los cursos y después pueden ingresar a ver el CIPA, la grabación. Yo siempre la comparto al siguiente día. Hoy la descargo, siempre como es un poquito pesada, se me demora un poquito, yo después la subo a YouTube y la comparto al siguiente día. ¿Por qué? Porque sé que hay muchos estudiantes también que están trabajando, a esa hora están saliendo de su trabajo y no alcanzan a llegar. Pero el fin de semana, como confío mucho en ustedes y sé que son súper juiciosos, van a llegar a la casa, van a dedicar tiempo a estudiar y las grabaciones les van a servir muchísimo. Bueno, entonces esto como a modo de bienvenida para que lo tengan muy presente. Bueno. Para la agenda del día de hoy vamos a trabajar 7 puntos. Yo sé que suenan muchos, pero créanme que no son tan extensos, entonces espero que sea muy ameno para ustedes y que puedan participar bastante. Aquellos estudiantes que están conectados desde el celular, desde ya les informo, voy a enviar 2 enlaces en el transcurso de todo el encuentro para que ustedes puedan interactuar. Entonces, estar pendientes de pronto cuando envíe los enlaces del chat para que ustedes puedan ingresar a la aplicación que estemos trabajando. La participación en el foro, chicos, que es nuestro primer punto. Resulta que me he dado cuenta que muchos de ustedes no han ingresado todavía a participar en el foro. La participación en el foro se realiza de la siguiente forma. Yo sé que muchos también ya han ingresado, simplemente es como un recorderis. Vamos a ingresar al campus con nuestras credenciales, contraseña y usuario. Nos dirigimos a mis cursos. Posteriormente ingresamos al curso Pensamiento Lógico Matemático e ingresamos al entorno de aprendizaje. ¿Listo? En este entorno de aprendizaje. Allí vamos a encontrar el foro de discusión. El foro de discusión es este que tenemos acá. Foro de discusión unidad 1, tarea 1. Es el único que por el momento tienen habilitado ustedes. ¿Listo? Es el único. A partir del 1 de octubre, cuando cierre ese foro, ustedes ya no pueden volver a ingresar. Solamente yo puedo ingresar para hacer la revisión del foro. Bueno, entonces,
Profe, que es que yo no alcancé a participar. Lo siento mucho. Desde ya les estoy diciendo, es importante que participen en el foro. Y no porque Lina sea cansona ni porque Lina les quiera poner más trabajo, sino porque este tiene una puntuación. Resulta que nosotros como tutores calificamos de acuerdo a una rúbrica, ¿sí? Esa rúbrica tiene un sexto punto donde dice la participación en el foro. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no participan en el foro, Lina pone cero. ¿Listo? Si ustedes no ingresan al foro a decir cordial saludo, mi nombre es Lina, voy a realizar el punto A. Sí, eso es una participación. Siguiente participación. Comparto los ejercicios 1 y 2 para la respectiva retroalimentación. Eso ya vale como participación. Si ustedes no ingresan a la plataforma, no escriben cuál es la letra que ustedes van a desarrollar, en la rúbrica de la evaluación vamos a tener cero. Si ustedes ingresan y simplemente dicen, hola, mi nombre es Lina y voy a hacer el ejercicio A, ¿sí? Hay una participación, pero es una participación incompleta. Entonces podrían tener entre 6 y 7 puntos. Pero si ustedes ingresan a la plataforma, escriben cuál es la letra que van a desarrollar y adicionalmente realizan los aportes como corresponden, van a obtener 10 puntos. ¿Listo? Entonces, fijémonos que hay cosas que son muy sencillas, pero como a veces pasamos por altas ciertas indicaciones, estamos perdiendo ahí unos punticos que nos pueden servir. Bueno, entonces para que por favor lo tengan muy presente. No sé si tengan alguna duda en cuanto a la participación en el foro. Profe, buenas noches. Hola, muy Habla con buenas Maricel. noches. Hola, Lo que cuéntame. pasa es que yo ya participé en el foro, ¿sí? Al principio hice así, porque pues todavía no tenía así como bien idea, porque ahí en la guía dice que hay que pegar el cuadro, ¿sí? Ujú. Y escribir en el nombre de uno en la letra que uno escoja. Y pues yo ya lo hice y lo envié ahora correcto. Entonces yo creería que me califican donde lo hice bien, ¿sí? Pues realmente la participación en el foro, lo que yo tengo en cuenta es que ustedes escriban la letra, ¿sí? Sí. Si ustedes lo hacen en cuadro, lo pueden hacer en cuadro. Si ustedes lo hacen escribiéndolo, yo también lo valgo. ¿Listo? No hay Como, ningún problema si pues, como lo puedan poner. tú dijiste que si de pronto escribía hola, mi nombre es tal y escoge uno la letra normal así, pues como que no era, porque es que ahí en la guía dice que hay que coger el cuadro y ahí mismo escribir Sí, Marisela, por eso te digo, el yo nombre. valgo que ustedes lo escriban o valgo que ustedes pongan el cuadro. ¿Listo? Pero Ah, listo. sigue siendo Bueno, una sola participación, ¿sí? Si queremos obtener los 10 puntos, pues debemos subir los avances. los ejercicios. Ah, listo. ¿Mm? Ya, esa era mi pregunta. Muy amable. Bueno, listo, chicos. A continuación, en el chat les voy a compartir un enlace. Este enlace, por favor, vamos a ingresar. Ya les comparto aquí pantalla, a ver dónde nos va a mostrar. Listo. El enlace nos va a mostrar este lienzo en color verde. Bueno, entonces les tengo una pregunta. Nosotros la clase pasada, bueno, el CIPAS pasado, vimos ejemplos de proposiciones simples. ¿Sí? Entonces, a continuación, quiero que cada uno de ustedes ingrese y acá donde aparece en la parte de abajo el signo más, vamos a ingresar ahí y cada uno de ustedes me va a escribir un ejemplo de una proposición simple. ¿Listo? No se preocupen, aquí no aparecen nombres, no aparecen lo que ustedes cuando ya lo vayan a publicar, simplemente aparece ya la publicación final. Bueno, entonces tienen libertad de revisar, de escoger una proposición simple y publicarla en nuestro lienzo. Bueno, mientras ustedes van escribiendo el ejemplo, por acá Karen me pregunta que hasta cuándo hay plazo de participar en el foro.
Muy buena pregunta, Karen. El día 1 de octubre cierra la unidad 1, ¿sí? La tarea 1, el 1 de octubre. Yo califico, bueno, yo reviso foros hasta el 1 de octubre es domingo. Yo reviso foros hasta el día jueves 28 de septiembre. ¿Por qué? Porque tenemos 2 días hábiles para dar respuesta a los avances que ustedes realicen, ¿sí? Entonces, si ustedes me ponen un avance el día sábado, el sábado 30 de septiembre, yo ya no alcanzaría a hacer retroalimentación y ustedes no alcanzarían a hacer las respectivas modificaciones para subirlo el domingo. Bueno, entonces yo recibo hasta el día 28. Profe, que yo entregué el 29, ¿puedo recibir retroalimentación? No, ya no alcanzo a hacer retroalimentación. Hago retroalimentación con los documentos que me envíen hasta el día 28. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente igual, yo se los voy comentando también en el grupo de Teams y también por WhatsApp, ¿vale? Bueno, bueno, por aquí ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos más gente escribiendo, súper bien. Bueno, vamos a dar hasta las 7:18, un minutito más, y revisamos los aportes que ustedes tienen en el lienzo, ¿vale? Ujú. Sí, ay, muy bueno, sí. Ujú. Listo, chicos, 7:18. Bueno, pues em, voy a leerlos, vamos a leer, yo sé que todos ustedes lo pueden divisar, entonces vamos a revisar. Em, Recordemos que las proposiciones simples son esas oraciones que tienen sujeto, un verbo y un predicado. ¿Listo? Es eso, sujeto, verbo y predicado, no más. ¿Sí? Esas son las oraciones simples. Cuando unimos varias oraciones simples o proposiciones simples, vamos a tener las proposiciones compuestas, ¿sí? Que vamos a tener división por conectores, por puntos, ¿sí? Entonces, o por comas, ¿no? Por ejemplo, la casa es de madera. Esa casa es de madera. Entonces, esa casa hace referencia al sujeto, ¿cierto? Es sería el verbo y de madera sería el predicado o el complemento. Muy bien. San Vicente está muy caliente. Muy bien. San Vicente es el sujeto. Está sería el verbo, muy caliente el complemento. Perfecto. Laura entrena voleibol en el equipo de la UNAD. Muy bien. Laura, sujeto, entrena verbo y voleibol en el equipo de la UNAD, el complemento. El día está soleado. Perfecto. Muy bien. Son las 7:18. Son las 7:18. ¿Qué creen ustedes con esta frase? Son las 7:18. ¿Ustedes creen que sí es una proposición simple o es una exclamación, una expresión? ¿Qué creerían ustedes? ¿Una proposición compuesta? ¿Qué creerían ustedes Una acá, chicos? expresión. Una expresión. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que no correspondería con una proposición simple. Veamos este. Llegué tarde porque había mucho tráfico. ¿Es una proposición simple o no? ¿Qué creen ustedes, chicos?
Es una Hay proposición dos simple, una verbos, no es expresión. compuesta porque hay dos verbos. Ah, bueno, acá me dicen que hay dos verbos. Es válido. El llegué y el había, ¿cierto? Adicionalmente, esa es una expresión, porque el sujeto no está inmerso en la frase que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, Manuel llegó tarde, ¿cierto? Porque había mucho tráfico. En este caso, bueno, aunque si lo vemos implícitamente, podríamos decir que sí puede ser una proposición simple, porque en este caso el llegué sería como el verbo, ¿cierto? Y podríamos dejar el tarde porque había mucho tráfico como el complemento. En este caso podríamos verlo así, pero deberíamos reestructurar un poco la idea de la proposición. Mañana vamos a clase. ¿Qué creen ustedes, chicos? Eso no es una proposición simple. Podríamos también verlo como implícito, ¿cierto? Mañana, o sea, por ejemplo, nosotros, mañana sería el verbo, vamos a clase, ¿sí? Entonces podríamos organizarla un poco mejor para que se vea un poco más organizada y que se vea como tal la proposición, pero sí cumpliría con que sea una proposición simple. Podríamos organizarla y meterle ahí el sujeto de forma explícita para que se vea mejor. Los viajes son oportunidades para conocer otras culturas. Los viajes, muy bien, son verbo, excelente, oportunidades para conocer otras culturas, complemento, muy bien. La silla, como sujeto, sí, es del verbo y blanca, muy bien. Julieta sería el sujeto, irá, muy bien, el verbo, al jardín sin uniforme de física, muy bien. El armario de mi mamá, listo, perfecto, es negro, muy bien. El gato es bonito, también cumple sujeto, verbo y predicado. Esa caja, muy bien, sujeto, es como verbo de madera como complemento. Cartagena es un municipio del Valle, muy bien. Recordemos, bueno, viendo esta expresión, esta proposición simple, recordemos que las proposiciones son simplemente afirmaciones, que sean o no sean correctas, no, por el momento no nos interesa. Por ejemplo, decir que Cartagena es un municipio del Valle, em, no nos interesa si es, pues sabemos que no es verdad si hablamos de Cartagena de Indias, ¿sí? O si hablamos de Cartagena del Chairá, en el caso del Caquetá. Pero, ay, discúlpame en un momento, me dio tos. Ay, ya. Disculpe. Bueno, entonces en este caso, pues sabemos que la proposición podría ser afirmativa o negativa. Perdón, podría ser verdadera o falsa, lo importante es que sea afirmativa. El balón es blanco, cumple con la condición. Alan juega fútbol, cumple con la condición. La mesa es negra, muy bien. El perro es negro. Listo. ¿Por qué es importante que reconozcamos los tipos de proposiciones y más que sean simples? Porque en el ejercicio que estamos trabajando de la unidad 1 o tarea 1, nos habla ya en el punto 2 de unas premisas. Las premisas son esas proposiciones, ¿sí? Em, que nosotros podemos argumentar para desarrollar una conclusión. ¿Listo? Eso es importante. ¿Por qué es importante reconocer cuando es una premisa? Porque a partir de una premisa que está conformada por unas proposiciones simples, ¿sí? Yo puedo identificar conectores y esos conectores me permiten verificar la validez del argumento total que yo estoy trabajando. Por ejemplo, este de acá. Yo tengo, Milena juega lotería los miércoles, ¿sí? Esta es una proposición simple, ¿cierto? Milena juega lotería los miércoles. Cumple con el verbo, el sujeto y el predicado. Acá tenemos un conector.
y dice, hace yoga el viernes. Esta sería otra premisa, perdón, otra proposición. Al estar conectadas con un conector y, ¿sí? Todo esto de acá es una premisa. Después me dice, si Carlos cocina mientras Milena hace yoga los viernes, esa es otra proposición que está conectada con un conector. Al estar conectada con el conector, entonces tendríamos una sola premisa. Carlos cocina los viernes. ¿Listo? Entonces, simplemente estamos identificando las proposiciones y de acuerdo a ella, me doy cuenta que, y le cambio de color para que se identifique, que tengo dos conectores, el conector y el conector entonces. ¿Listo? Recuerden que el sí hace parte del entonces. Ellos van siempre unidos. Bueno, entonces, cuando yo digo lo siguiente, Milena juega lotería los miércoles, yo podría decir que esta es mi proposición P y que Milena hace yoga los viernes es mi proposición Q. Y adicionalmente me dice, si Carlos cocina mientras Milena hace yoga los miércoles, podríamos decir que es la proposición R y Carlos cocina los viernes. Entonces yo podría decir, Carlos cocina los viernes, entonces yo podría decir que este es ese, ¿sí? Entonces tendría algo así como P, I, Q, R, entonces S. Estas son mis premisas. Fíjense, ¿cómo identifico yo las premisas? Porque tengo un punto. ¿Listo? Cuando yo encuentro un punto, ya, ¡pum! Se me acabó una premisa ahí. Ahí va una premisa. ¿Qué tengo que identificar? El conector. ¿Listo? ¿Con qué conector trabajo? Los conectores y las proposiciones. Ya vamos a hacer un ejemplo particular para ver el punto número 2, ¿listo? Entonces no se me preocupen que ya vamos para allá. Bueno, adicionalmente, para poder identificar si ese argumento que yo estoy trabajando es verdadero o es falso, ¿sí? Yo voy a hacer uso de las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia son unas leyes o reglas que me permiten transformar mi lenguaje verbal, como nosotros estamos hablando, o como aquí les comenté el caso de Milena y Carlos, a un lenguaje simbólico, así como está acá, ¿sí? Y a partir de esas leyes de inferencia, identificar, analizar si eso que yo estoy diciendo me genera una conclusión, que sea una conclusión verídica. Bueno, esas leyes de inferencia ustedes no se las tienen que aprender porque son bastantes y no solamente son bastantes, sino que yo reconozco que tienen unos nombres raritos y aparte de eso, pues ustedes no las van a utilizar, a menos de que estén estudiando derecho. Los estudiantes de derecho, de ingeniería de sistemas, que utilizan también bastante programación, necesitan, eso sí los necesitan. Entonces, si ustedes son estudiantes de derecho o estudiantes de ingeniería de sistemas, van a utilizar ingeniería electrónica también porque utilizan bastante programación. Bueno. De lo contrario, no se me afanen. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a compartir este resumen de las leyes de inferencia. Ustedes lo van a tomar y van a trabajar con él. Bueno, no se las tienen que aprender, simplemente tienen que saber cómo funciona este resumen de las leyes de inferencia para que ustedes las puedan utilizar. Cada una de esas leyes de inferencia que ustedes ven ahí tiene un nombre. El nombre hace referencia en matemática sí tiene una connotación y esto que nosotros estamos utilizando acá está matemáticamente comprobado, por eso nosotros lo podemos utilizar. Si no estuviese comprobado, nosotros no lo podríamos utilizar porque carecería de un argumento y una validez científica teórica. Entonces, como nosotros no vamos a entrar aquí a verificar si eso no es cierto, solamente vamos a hacer uso de ellos. Por eso les voy a compartir este resumen de las leyes de inferencia. ¿Cómo va a funcionar este resumen? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el punto número 3
Bueno, creo que yo tomé este mismo ejercicio del punto número 3. Entonces, espérame, yo reviso. Sí, sí, yo tomé el mismo ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero vamos a identificar vamos a identificar las premisas. ¿Listo? Recuerden, donde se acaba, en el lenguaje natural, donde llegamos a un punto, se acaba una premisa. En el lenguaje simbólico, las premisas están organizadas por los paréntesis. Bueno, entonces, hasta donde ustedes tengan un paréntesis, ahí va una premisa. Bueno, cuando ya se acaba el paréntesis e inicia otro paréntesis, esta sería otra premisa. ¿Vale? Entonces, en el lenguaje natural, ya saben, punto. En el lenguaje simbólico, paréntesis. Esos son, son como los tips para que ustedes reconozcan dónde van las premisas. Bueno, y ya vamos a ver dos ejemplos particulares. El primer ejemplo me dice, el ejercicio número 2, me dan un argumento, ¿cierto? Un argumento es una frase larga, un párrafo de un contexto en particular. Este me lo inventé yo, entonces no vayan a pensar que está en el taller, pero funciona de la misma manera. Y me dice, primero, voy a definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Las identifico. Después me dice identificar los conectores que intervienen en el argumento. Y tercero, construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Aquí me faltó un punto y es que deben ustedes realizar la tabla de verdad del simulador. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio tal cual como si ustedes estuvieran desarrollando el punto número 2. Voy a leer el ejercicio por acá. A ver. Listo. Entonces dice, si Luisa estudia ingeniería de sistemas, ¿sí? Ahí va una coma y hay un conector. Entonces quiere decir que ahí, ahí se terminaría mi primera proposición y vamos a leer la que sigue. Dice, bueno, aquí no va un punto, esperen un momento porque aquí hubo, creo que tuve un error de edición, era una coma. Entonces, dice, entonces Luisa comprende conceptos de matemáticas. Dice, y si Luisa comprende conceptos de matemáticas, entonces Luisa podrá aplicar correctamente. Entonces Luisa podrá aplicar correctamente conceptos de programación. Sí, solo sí, si Luisa podrá aplicar correctamente conceptos de programación, entonces comprende los conceptos matemáticos. ¿Listo? Entonces, aquí me están pidiendo definir cuáles son las proposiciones simples. Son las que yo tengo en color amarillo. Pero, para efectos del ejercicio, voy a irme para Pine y me voy a llevar esto. Entonces, listo. Entonces yo voy a poner P. Voy a poner mi premisa, perdón, mi proposición P va a ser Luisa estudia ingeniería de sistemas. ¿Listo? Esa va a ser mi proposición P. Luisa estudia ingeniería de sistemas. Siguiente proposición, proposición Q, sería Luisa comprende los conceptos matemáticos. Entonces, Luisa comprende los conceptos matemáticos. Tal cual me lo están pidiendo en el taller. Entonces, yo reconozco las proposiciones. Después me dice, si Luisa comprende los conceptos de matemáticas o los conceptos matemáticos, los conceptos de matemáticas, conceptos de matemáticas. Listo. Entonces, si Luisa comprende los conceptos de matemáticas, ojo, aquí se repite, ¿cierto? Luisa comprende los conceptos de matemáticas. Quiere decir que es mi proposición Q. No la tengo que volver a escribir porque ya reconozco que es igual
Entonces ya la tengo. Dice, Luisa podrá aplicar correctamente conceptos de programación. Ah, esa no la tengo, entonces sería otra proposición. Entonces, Luisa podrá aplicar correctamente los conceptos de programación. ¿Listo? Después dice, sí, solo si Luisa podrá aplicar correctamente los conceptos de programación, que ya lo tengo como mi proposición ERE, entonces comprende conceptos de matemáticas, que sería la proposición Q. ¿Listo? Entonces, primer paso, ya lo tengo, que es donde tengo mis proposiciones. Segundo, me dice, vamos a identificar, espérame, yo voy por acá, los conectores que intervienen en el argumento. Entonces, para identificarlos, yo voy a tomar, entonces voy a identificarlo. Acá tengo un entonces, acá tengo un y, acá tengo un sí. Entonces, Luisa podrá aplicar correctamente conceptos, sí, solo sí. Si Luisa podrá aplicar los conceptos de programación, entonces aquí tengo otro, comprende. Listo. Entonces tengo, en este caso, tendría tres. ¿Sí? Tendría para el punto número 2, tengo entonces, que sería el condicional. A ustedes pueden ponerle, bueno, lo pueden nombrar o pueden poner solamente el símbolo en el lenguaje simbólico, también, Ujú. válido. Y el sí, solo sí, entonces, ¿qué le llamamos sí y solo sí? ¿Ustedes recuerdan cómo se le llama a este conector? El sí, solo sí. ¿Alguien recuerda? Bicondicional. Muy bien, el bicondicional. Muy bien, el bicondicional. Y el último, en este caso sería, oh, por acá, espérenme, y yo lo escribo así porque no tengo en mi teclado. No lo encuentro. Listo. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos I. Bueno, le llamamos no. En el lenguaje natural lo nombramos como I, pero ¿cómo se llama? Conjunción. Con, conjunción. Conjunción. Listo. Listo, muy bien. Entonces, este es el segundo paso, identificar los conectores. Súper sencillo, ¿cierto? Porque como yo ya diferencio cuál es el sí, el no, el o, listo, entonces, perfecto. Tercer paso, me dice, construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. ¿Quién me ayuda con esta parte? Aquí en el tercero. ¿Quién me ayuda con esta? Los escucho. Por acá. Juliana, la asistencia es cuando con la confirmación que ustedes hagan directamente en el campus virtual. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ingresan, Es que pensé que perdón. era aquí porque como en la guía pide que hay que participar en el CISPAS por el 15%, creo. Bueno, inicialmente les explicaba a tus compañeros, Juliana, que el CIPA que tiene puntuación es el del día viernes. ¿Listo? Entonces, ese CIPAS tampoco tiene puntuación. Es cuando ustedes ingresan a la plataforma, confirman asistencia, así como lo hacen con este, automáticamente se nos genera el comprobante de que ustedes participaron y se les adjunta el punto. Ah, ok, ¿No? listo. Gracias. Ujú. Sí. Bueno,
Bueno, chicos, entonces, retomando. Vamos por la parte simbólica. Yo voy a hacer el primero y ustedes me ayudan con el siguiente, ¿listo? La primera parte, hasta aquí donde llega el punto, dice, si Luisa estudia ingeniería de sistemas, que ya lo tenemos acá, ¿cierto? Como P, entonces yo voy a decir P. Después me dice entonces, es decir, el conector. Y después dice, Luisa comprende conceptos de matemáticas, que yo ya lo tengo como mi proposición Q. ¿Listo? Q. P, entonces Q. Como ahí hay un punto, quiere decir que hay otra premisa. Esa otra premisa está conformada por ¿quién? ¿Quién me ayuda? Por un paréntesis. Bueno, muy bien, por un paréntesis, y entonces yo lo puedo escribir acá como paréntesis, entonces aquí se acaba. Y aquí, cuando encontramos, ahí está el cis, el i, perdón, ¿cierto? Entonces voy a poner el i y abro otro paréntesis. Muy bien, ¿qué más tendríamos? ¿Ere? ¿Ere? R dice, después del punto, dice, si Luisa comprende conceptos de matemáticas, ¿qué proposición es esa? Luisa comprende conceptos de matemáticas. La P, Q o R. La P, Q o R. Vamos acá. Luisa comprende conceptos de matemáticas. ¿Qué proposición es? P, Q o R. La Q, profe. Muy bien, la Q, perfecto. Q. Dice, entonces, ¿cuál? ¿El entonces es qué? ¿Condicional, bicondicional o conjunción? Conjunción. Funcional. Condicional. Condicional, muy bien, perfecto, muy bien. Después de esta dice, Luisa podrá aplicar correctamente conceptos de programación. ¿Qué proposición es? PQE. R. Muy bien. R. Listo, perfecto. Aquí encontramos otro punto. Quiere decir que aquí finaliza nuestra premisa 2. Finalizamos. Y vamos a poner nuevamente y abrimos otro paréntesis. Ah, no, no, miento. No, porque aquí ya tengo la conclusión. Sí, solo sí. Entonces, cuando tengo sí, solo sí, voy a utilizar el bicondicional. Sí y solo sí. Ahora sí abro paréntesis. Sí, solo sí. Si Luisa podrá aplicar correctamente conceptos de programación, ¿qué proposición es? PQR. R. R, muy bien. R. Entonces, comprende conceptos de matemáticas. Es decir, Luisa comprende conceptos de matemáticas. ¿Qué proposición sería? Q. Q. Muy bien. Q. Y finalizamos. Cerramos aquí paréntesis. En esta parte, como el conector bicondicional me da la conclusión, ¿sí? Entonces, yo voy a poner un paréntesis más grande o pueden poner corchetes para identificar que las dos primeras son premisas y que la última es una conclusión. Tenemos dos formas de escribirlo. Ustedes lo pueden escribir así. Bueno, otra persona, es muy libre de decir, no, yo lo quisiera escribir de forma vertical y es también muy válido. Entonces, por ejemplo, se podría escribir como P, entonces Q, abajo, Q, entonces R. Y la conclusión la podríamos escribir debajo de una línea horizontal donde diga R, entonces Q. ¿Listo? Son dos formas de escribirlo, pero significan lo mismo. Bueno, son dos formas diferentes, pero cuando ustedes la leen de corrido o la leen de forma vertical u horizontal, nos da el mismo resultado, nos debe dar el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos está bien escrita. Finalmente, ustedes van a ingresar a
a la tabla, A la tabla, mm, tabla de valoración. exactamente. Entonces, yo le pongo aquí tabla de simulador UNAP. Ustedes tienen el enlace, o lo pueden buscar como J tabla simulador. ¿Listo? Y acá vamos a ingresar el resultado que nos dio. ¿No? Entonces, tal cual, les vamos a poner, por ejemplo, pueden poner dos paréntesis, yo voy a poner en este caso, corchete, allá, ahora sí, paréntesis, P, entonces Q, cierro, y, ¿por qué me aparecen dos? Espera un momento porque no sé por qué no están apareciendo todos los paréntesis, ya. P, entonces Q, me están apareciendo dos. Pero me lo voy a hacer con el otro, con el mono. Porque no sé qué es esto. P, entonces Q, cerramos y nuevamente paréntesis Q, entonces R, cerramos acá también, chete sí, solo sí, y en nuestro paréntesis R, entonces Q. Es importante que ustedes estén muy atentos a los paréntesis porque si nos comemos un solo paréntesis, el resultado nos va a cambiar. Bueno, nos va a variar muchísimo. Entonces, recomendación, estar muy pendiente de los paréntesis. De los avances que me han presentado hasta el momento, de los que yo he revisado, la mayoría tienen muy bien este punto. Bueno, sin embargo, por eso les digo, es bueno que lo vayan desarrollando para que puedan recibir retroalimentación oportuna y ustedes tengan tiempo de hacer correcciones. ¿Vale? Cuando ya tengan esto, pues le tomamos un pantallazo y lo ponemos en el documento Word. Bueno, con eso finalizaríamos el punto número 2. Preguntas de este ejercicio, del desarrollo del ejercicio número 2. Sí, Lady, no hay problema. Solamente que tienes que ingresar al campus virtual. Ahí te va a aparecer el enlace de hoy, en este momento, y le debes dar que participaste, ¿listo? Porque pues ustedes participan acá, a mí me queda una lista de los que participaron porque me la arroja Teams, pero el que nos tiene en cuenta es el que aparece directamente en la plataforma. Entonces, para que por favor lo revise. Por acá veo una manito levantada de Eneriet. ¿Tienes alguna duda? Eneriet, ¿tienes alguna duda? Bueno. Vamos a ver entonces ahora el ejercicio en relación al punto número 3. Ustedes se dan cuenta, o sea, son conceptos de pronto un poco amplios, pero los ejercicios no son tan largos. Entonces, para el punto número 3 necesitamos el resumen de las leyes de inferencia. ¿Sí? En el Padlet que ha compartido la directora Yadi también está, entonces también pueden utilizarlo. Yo igual les voy a compartir esto. Esta mañana en tutor en línea también la profesora Viviana Sánchez lo compartió. Entonces ustedes pueden también hacer uso de esas. No, no hay problema de la herramienta que ustedes quieran utilizar. Para este ejercicio nos dan un cuadro y nos dan un lenguaje simbólico. Y me piden dos cosas. La primera, definir las premisas. Premisas, podemos tener ejercicios. Hay ejercicios donde hay tres premisas. Hay ejercicios como este donde hay dos premisas. Y la conclusión. Entonces recuerden que la conclusión es la que va al final, ¿sí? Entonces, en la forma horizontal sería la que va después del entonces o del sí, solo sí. Y en forma vertical es la que va después de la línea final de la horizontal. Y segundo, me piden definir la ley de inferencia que representa el lenguaje simbólico. Entonces, después, cuando yo ya tengo mis premisas, mi conclusión,
me voy al resumen de las leyes de inferencia y verifico cuál de ellas se parece y escribo. Ah, pues una ley es, no sé, es la ley de adjunción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ustedes me colaboren indicándome en esta simbología cuál creerían ustedes que es la premisa número 1. Ya les he dado varios tips para identificar las premisas. ¿Cuál creerían ustedes que es la premisa en esta primera simbología? Están muy callados hoy, chicos, ¿qué pasa? La que va dentro del paréntesis. La que va dentro del paréntesis. Muy bien, entonces, ok, sí, acá. Listo, ¿me la podrías dictar, por favor? P, Sí. entonces, ese cosito creo que es no me acuerdo. Ujú. Sí, no, muy bien. ¿Sí? Sí, sí, es la negación, sí, correcto. Q, Listo, muy bien. Excelente. P, entonces, negación de Q. Súper. Premisa número 2. ¿Cuál sería la premisa 2? ¿Cuál creerían ustedes, chicos? será la que, a ver, La premisa número 2 sería Q. Q. Listo, Q, muy bien. En este caso, pues no hay más paréntesis, entonces asumimos que la premisa es una proposición simple. ¿Listo? Muy bien, es solamente Q. Perfecto. Por lo tanto, la conclusión sería entonces, P. ¿cuál sería la negación de P? No podemos olvidar la negación. ¿Por qué? Porque la negación juega un papel importante, dado que si yo niego algo, en nuestro lenguaje, si nosotros negamos algo, esa negación es importante. Y en la simbología matemática, si yo niego algo, también me puede variar en la ley de inferencia que yo voy a utilizar. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy, muy presente. Cuando yo ya identifico las premisas y la conclusión, solamente vamos a tener una conclusión, recuerden. Premisas podemos tener varias, conclusión solo una. Voy a venir acá a mi resumen de leyes de inferencia y voy a buscar cuál de las leyes de inferencia que yo tengo al lado izquierdo tiene un parecido a el lenguaje que yo acabo de identificar como las premisas y la conclusión. Entonces, por favor, verifiquemos al lado izquierdo y me dicen ustedes cuál creen que es. Verificamos. ¿Cuál es la ley de inferencia que se parece al lenguaje que tengo? La 2. Bueno, por acá me dicen que la 2. Modus tollendo tollens. ¿Todos de acuerdo? ¿Es esta? yo sí. Esta. Ok. Bueno, entonces voy a borrar acá para escribir acá arriba, ¿listo? Bueno, resulta que modus tollendo tollens me dice lo siguiente. Me dice P, entonces Q. Y si yo tengo la negación de Q, yo puedo concluir la negación de P. Para identificarla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a verificar que coincidan el antecedente con el consecuente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces veámoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, acá yo tengo P solita, ¿cierto? Acá también tengo P solita. Listo, cumple la condición. Tengo el conector entonces. Aquí tengo el entonces. Muy bien, cumple la condición. Acá tengo Q. Acá tengo la negación de Q. Ahí tenemos una diferencia porque es la negación. Arriba tengo los dos en afirmativo y aquí tengo la negación de una de las premisas, perdón, de una de las proposiciones. Quiere decir que no cumple la condición. Porque una, en el modus tollendo tollens, las dos deben ser afirmativas o
las dos negativas. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Estas son dos que son con negación. O las dos que sean afirmativas. ¿Listo? O sea, no puedo tener una con negación y la otra afirmativa. Bueno, entonces esa no es. ¿Listo? No es. ¿Cuál otra creerían ustedes que podríamos decir de pronto La para verificar? primera, La primera. La primera. Entonces, vamos a verificar la primera. La primera me dice modus tollendo tollens. Listo. Entonces, en la primera existen tres ejemplos, ¿cierto? Hay uno de ellos que podríamos tomar al azar de acuerdo a, a las premisas que tengo a mi lado derecho. Por ejemplo, a mi lado derecho tengo P, entonces negación de Q. Si nos damos cuenta de las tres que están en el modus tollendo tollens, la del medio cumple esa condición. P, entonces negación de Q. Vamos a escribirla acá. P, entonces negación de Q. Después me dice P. Y finalmente en la conclusión tenemos negación de Q. Listo, veamos. P, entonces, yo cambié de color. P, entonces negación de Q. Esta de acá es igualita a la premisa número 1. Quiere decir que sí cumple. Muy bien, igualita. P, entonces negación de Q en las dos. Muy bien. Siguiente. En la premisa número 2 tenemos P. Es decir, sería el antecedente igualito al que está en la premisa 1, ¿cierto? Debe ser el antecedente de la premisa 1. Recordemos que ¿en qué? En el condicional, el antecedente es el que va aquí de primerita, ¿sí? El antecedente, después del conector, vamos a tener otra proposición que le vamos a llamar el consecuente. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, el antecedente es el que debe ir en la premisa número 2. Y en la premisa número 2 de nuestro lenguaje simbólico va Q. Es decir, que no va el antecedente, sino el consecuente. Por lo tanto, tampoco nos sirve ese. Entonces, ese tampoco nos sirve. ¿Qué otro creerían ustedes? De pronto que digan, no, bueno, de pronto nos puede funcionar este. O que podríamos cambiar. Bueno, les voy a mostrar. Esto es hacer, bueno, hacer no, es utilizar. Espérenme, yo lo verifico. Si podemos utilizarlo. Bueno, en este caso particular del ejercicio, podríamos utilizar que yo lo tomé, pero yo creo que, bueno, yo lo tomé de un taller. em, Vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a hacer lo siguiente.
Ay, la flechita. Listo. Profe, Vamos a pero hacer lo no siguiente. es módulo azules. Sí, vamos para allá. Ya les voy a explicar una cosa que vamos a hacer en relación a la ley de inferencia. En la ley de inferencia 2, bueno, veamos una cosa. Tenemos dos premisas, ¿sí? Las únicas que tienen dos premisas donde iniciamos con el entonces son modus ponendo pones, modus tollendo tollens y no hay más. Porque acá en el silogismo hipotético tenemos dos premisas, pero las dos son con el entonces, dos. En este caso solamente vamos a tener una. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos P, entonces, la negación de Q. Después vamos a tener Q, entonces, la negación de P. Para poder identificar cuál es la proposición que vamos, perdón, la ley de inferencia que vamos a utilizar, vamos a tener en cuenta lo siguiente. El consecuente de la primera premisa, de la premisa 1, el consecuente va a ser la premisa 2 con su negación, ¿sí? Si yo niego la negación de Q, tendría como resultado, tendría como resultado Q solito. ¿Por qué ley de inferencia? Por esta, la 5, doble negación. ¿Listo? Entonces, en este caso, la negación de la negación sería Q, que correspondería a mi premisa número 2. Entonces, en este ejercicio estaría implícita la negación, ¿listo? La doble negación, ¿no? Pero vamos a dejarlo solamente con una ley de inferencia, una ley utilizada. Después me dice, la conclusión, ¿sí? La conclusión va a ser la negación del antecedente, ¿sí? La negación del antecedente. Y en el modus tollendo tollens, si ustedes se dan cuenta, el antecedente va a tener negación en la conclusión. Por ejemplo, en el primero aparece P y la conclusión va a ser negación de P. En el segundo tenemos negación de P y la conclusión es P. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería una ley de inferencia que sería la doble negación, estaría dentro de una ley grande. No vamos a poner las dos leyes de inferencia, solamente vamos a poner una. En este caso, vamos a poner solamente la última, ya con la que tenemos la conclusión. En este caso, la conclusión la vamos a tener con la ley de inferencia del modus tollendo tollens. ¿Ok? Si se dieron cuenta cómo hicimos el análisis, ¿verdad? Este ejercicio es particular siempre, bueno, siempre no, pero sí se trabajan ejercicios muy similares donde encontramos leyes de inferencia implícitas en otras leyes de inferencia. Pero el ejemplo es muy interesante porque nos damos cuenta que sí necesitamos de otras leyes de inferencia para poder llegar a la ley utilizada. Por lo general, ustedes en su guía, en su taller, van a encontrar una que ya se encuentra directamente en el resumen de leyes de inferencia. Entonces, no es necesario que hagan una ley dentro de otra. Bueno, y para el caso particular de este ejercicio, entonces la ley utilizada es la ley final, con la que obtuvimos la conclusión, que sería modus tollendo tollens, la ley número 2. Preguntas, chicos, del ejercicio. No sé si ya hayan revisado su ejercicio número 3. Yo sí tengo una. Hay un simulador para saber si uno está bien o está mal de casualidad. De las leyes de inferencia, no. De las leyes de inferencia, la forma de saber si está bien o mal es haciendo uso de la ley de inferencia.
¿sí? Porque en este caso no nos pide nada más, sino simplemente identificar la ley de inferencia, no nos está pidiendo nada más. El simulador solamente que se tiene hasta el momento es solamente para la tabla de verdad. Por aquí vi que alguien había escrito. Eh, sí, Juliana, la tabla de verdad, o sea, la tabla del simulador deben tomarle pantallazo y anexarla en el documento. Si es necesario, pues porque el ejercicio lo pide. Bueno, Karen. Bueno, les comento esta pregunta de Karen es muy válida. Porque yo despejo dudas por WhatsApp y por Teams. ¿Listo? O sea, si ustedes me escriben, yo les colaboro, claro que sí. Pero quiero que quede claro algo, y es que los puntos que se van a dar por participación es solamente en el foro. Bueno, solamente en el foro, porque el WhatsApp y el Teams es una herramienta extra que nosotros utilizamos, pero la herramienta formal para poder hacer los avances y para poder hacer la retroalimentación es el foro. ¿Vale? Entonces, profe, que yo estoy conectada en otro, sí, yo entiendo. Profe, pero es que usted me revisa en WhatsApp, sí, pero les aclaro, em, la rúbrica es muy clara cuando dice por el foro, ¿listo? Por el foro. Entonces, les puedo resolver dudas e inquietudes por WhatsApp y por Teams y también deben hacer subirlo al foro. Bueno, entonces, pues sería como recibir otra retroalimentación. Pero pues ya es de ustedes si quieren hacer, o sea, doble, doble retroalimentación, no hay ningún problema. Bueno, listo, chicos. Estos son los puntos número 1, perdón, el número 3 y el número 4. Con esta parte ya finalizaríamos nuestro encuentro CIPAD. Antes de irnos, quiero que hagamos un ejercicio. Les voy a compartir por el chat este enlace, ¿sí? Es un jueguito. em, que nos permite ver qué tanto sabemos de las proposiciones de las tablas de verdad. Entonces, yo lo voy a abrir acá. Yo lo tenía aquí abierto. Acá. Vamos a responderlo entre todos, ¿vale? Igual les envío el enlace para los que lo quieran hacer, lo pueden hacer como forma de estudio. Entonces, aquí, muy atentos, ya con esto finalizamos. Vamos a ver qué tantos conceptos ya tenemos muy claros. Dice, si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es una buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Al lado izquierdo ya nos dan las proposiciones simples. ¿Cuál creerían ustedes que es el lenguaje simbólico correcto de esa proposición compuesta? ¿Azul, el amarillo, naranja o verde? Los escucho. El amarillo. Amarillo. El El amarillo. amarillo. Listo. Muy bien. Vamos por la pregunta número 2. La siguiente tabla de verdad corresponde a una. Entonces, si la alcanzan a ver. Hay que salir con la pelota. No. Si uno sale con el jugador. Uy. La siguiente tabla de verdad, de pronto ahí la ven un poquito mejor. La siguiente tabla de verdad corresponde a una equivalencia, tautología, contradicción o contingencia. Contingencia. Contingencia, vamos a ver. Muy bien. Siguiente. Al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, negación de P y Q, se obtiene una. Les doy un momentico para que la hagan rápidamente. Es solamente con I. Sería una indeterminación, una tautología, una contradicción, una contingencia.
Tutora sería el verde. El verde, contradicción. Muy bien, correcto. Vamos a ver la siguiente. Si quieren, ya revisamos la que hicimos ahorita. Si es una contradicción, muy bien. Dice, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál es el lenguaje simbólico que corresponde al argumento? ¿Cuál, chicos? ¿Cuál corresponde al argumento? El azul. Estoy entre azul y amarillo, pero entonces estoy haciendo el ejercicio. Ok. Tutora, para mí es el azul. Para ti es el azul. Listo. Bueno, antes de seleccionarlo, la única diferencia entre el azul y el amarillo es la negación de Q, ¿cierto? La negación del complemento. Entonces, al leerlo dice, por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. Entonces es una negación, ¿cierto? La negación de la proposición Q. Entonces es correcto, es el azul. Dice, la siguiente tabla de verdad corresponde a una conjunción, disyunción, bicondicional o un condicional. Lo vimos ahorita. A ver qué tanto se acuerda. Bicondicional. Bicondicional, muy bien. ¿Listo, chicos? Con esto finalizamos entonces nuestro CIPA el día de hoy. Les quiero agradecer a todos ustedes la participación. Espero que haya sido de su agrado y también que haya sido súper claro. Bueno, por aquí no me había dado cuenta que participaron muy bien. Yo esta participación, créanme que la tengo en cuenta, entonces pues igual muchas gracias por participar. Ya saben, ya muchos de ustedes me han escrito por Teams y por WhatsApp y pues no dejemos para último momento, ¿listo? No dejemos para última hora. Yo sé que ustedes también están con otros cursos, pero no dejemos para última hora la presentación de las actividades, ¿listo? Lady, el ejercicio número 4 lo vemos el próximo martes. ¿Listo? El próximo martes sería 19. Yo trato por semana de ver 1 o 2 ejercicios para que ustedes tengan tiempo de irlos desarrollando y también para que puedan hacer las preguntas que corresponden, para que no se saturen. Bueno, y pues chicos, no siendo nada más por el día de hoy, ya la asistencia queda en el chat, entonces no se preocupen. Recuerden confirmar la asistencia de la participación por la plataforma. Bueno, y pues detenemos la grabación y nuevamente muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Bueno, entonces chao.